Desde Ecuador. Estimado hermano Álvaro, en respuesta a tu atenta carta del 12 de marzo, me permito darle mi pequeño testimonio de lo que significó las apariciones de la Santísima Virgen en Peña Blanca. Mi nombre es Fausto Galeano, que en el comienzo de su vida vivió una vida alejada de Dios y más bien con el peligro de convertirme en un miembro de la secta de los Testigos de Jehová. No obstante, en mi alma estaba latente la semilla que dejó mi madre, que en paz descanse, para que ame a Dios y a nuestra Madre María Santísima. Nací en un hogar muy pobre y mi madre enviudó muy tempranamente. Ella se sacrificó al máximo y con la ayuda de Dios me dio una educación universitaria. Con mucho esfuerzo me gradué de ingeniero eléctrico y apenas egresé de la Escuela Politécnica Nacional, me casé y luego busqué por todos los medios hacer dinero. De este matrimonio tuve 4 hijos y por mis afanes de riqueza, muchas veces por problemas de trabajo, tuve que ausentarme de mi hogar. En una de esas ausencias, la hija que más quería se enfermó, y cuando regresé a mi casa estaba tan mal que a los pocos días mi niña murió en mis brazos. A pesar de este dolor, que hasta ahora perdura, seguí buscando la forma de hacer más dinero. Este excesivo trabajo me condujo a contraer una enfermedad que ningún médico podría curarme. Ante esta situación difícil de mi vida, creí en ese entonces que alguien, o la suerte, hizo que yo encontrara, gracias a un anuncio de la prensa, una organización que ofrecía un tratamiento para mi enfermedad. Tratamiento que lo realizaba un sacerdote. Él supo darme una terapia para el problema de mi salud, pero sobre todo me habló de Jesús y de su evangelio. Aunque también nos hablaba de la riqueza espiritual que encierra la filosofía oriental, quedé tan fascinado por este tratamiento y las enseñanzas que me dio este sacerdote, que traté de buscar a Dios primeramente a través de la filosofía oriental. Leí mucho sobre este tema, sin embargo, no pude encontrar lo que yo buscaba. Una vez recuperada mi salud, seguí con mi actividad profesional y tenía un proyecto de hacer un local comercial grande para incrementar mis ingresos. Pero aquí me salió al paso la Santísima Virgen, cuando me comunicaron de unas apariciones de ella en mi ciudad de origen, Ibarra, y fue precisamente en un terreno de mi propiedad. Aquí la Virgen María se apareció una humilde trabajadora doméstica. La Santísima Virgen se aparecía en un lugar cercano donde trabajaba la empleada doméstica y luego la Santísima Virgen subía a un árbol donde permanecía la noche. Cuando me informaron de este hecho fui con mi esposa a esta aparición, más por curiosidad que por un ferviente amor a ella. Pero, oh sorpresa, en una de esas noches en que se aparecía la Virgen fui testigo de su presencia en dicho árbol. A este lugar fueron congregándose muchas personas y veían este portento. A la vidente, cuyo nombre es Ismenia, la Virgen en una de sus apariciones le pidió que se erigiera un templo. En fe creímos en ese mensaje y con la ayuda de Dios hicimos realidad este pedido de la Virgen. Ahora es una hermosa realidad este templo, pues ahora acuden a él muchas almas a recibir en esta iglesia los sacramentos y la palabra de Dios. En una de las manifestaciones de la Santísima Virgen en dicho lugar, conocí a una persona quien llevaba a su hija paralítica a pedir a la Virgen María la salud de ella.
Esta persona, una señora muy seguidora de las apariciones de la Santísima Virgen en el mundo, me manifestó que fuera a Chile, pues en Monte Carmela, cerca de Valparaíso, quinta región de Chile, se estaba apareciendo la Virgen María, y que la última aparición era el 12 de junio de 1988. Yo le agradecí a esta persona y como estaba tan impresionado por esta aparición en la ciudad de Ibarra, le manifesté a mi esposa a ir a Chile. Pero ella al principio no aceptó, porque estaban a su cargo los quehaceres de la casa y el cuidado de sus hijos. Ante mi insistencia le dije que en oración le pidiéramos a Dios y que Él manifieste su voluntad si abríamos al azar la Santa Biblia. Ella aceptó y, oh sorpresa, nos toca leer un pasaje del Éxodo que, entre otras cosas, manifestaba a Moisés a los israelitas que dejen todo lo de Egipto, inclusive la cebolla que tanto añoraban el pueblo israelita. Después de leer este pasaje le dije a mi esposa, deja las cebollas, entre paréntesis los quehaceres domésticos, y vamos a Chile. Con esta información del cielo nos dirigimos a Valparaíso. Apenas nos alojamos en el hotel, en la misma tarde nos dirigimos al Monte Carmelo y con la ayuda de Dios llegamos al jardín en donde se aparecía la Virgen. Delante del cerramiento de este jardín sentimos algo especial en nuestro corazón, una paz que nunca habíamos tenido en nuestras vidas, pues era claro y notorio que la Virgen estaba presente en este lugar de apariciones. Vimos que este jardín estaba lleno de flores, algo insólito. En Chile estaban en tiempo de otoño, y en esta época no había flores en los jardines de Valparaíso, pero sí en el jardín de la Virgen. Nos arrodillamos con mi esposa a darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por habernos traído a su jardín. Los siguientes días, víspera de la última aparición, asistimos a las charlas que daba el padre Zuloaga, el señor Álvaro Barra y el doctor Rojas y el señor Cifuentes, además los testimonios que daba el vidente Miguel Ángel Poblete. Para mí y mi esposa, al escuchar estas conferencias en las que nos platicaban de estas apariciones excepcionales y de los grandes milagros que había hecho la Santísima Virgen María, en este lugar se abría un mundo para nuestras vidas. Tanto es así que cuando llegábamos en las noches al hotel, nos quedábamos leyendo hasta la madrugada los mensajes, las maravillas y los acontecimientos que se habían dado en Peña Blanca. Y por último, la gran experiencia que tuvimos en la última aparición de la Virgen. Al contemplar la enorme cantidad de peregrinos que habían llegado de varias partes de Sudamérica, y el dolor de la despedida que significó el último mensaje que nos dio la Virgen María en Peña Blanca, donde adquirimos el compromiso de ser misioneros para los últimos tiempos, esto por expreso pedido de la Santísima Virgen. Cuando quisimos regresar a Ecuador, la compañía ecuatoriana de aviación, por problemas técnicos, había cancelado sus vuelos por 5 días. Esta compañía nos alojó en uno de los hoteles de Santiago y ahí nos demostró una vez más la Virgen María su amor y gratitud por nuestro peregrinaje a Chile, ya que esta corta permanencia nos permitió adquirir más literatura sobre estas apariciones, conocer la hermosa ciudad de Santiago y sobre todo tratar con el pueblo chileno quien siempre nos demostró cariño y hospitalidad. Al regresar a mi país todavía quedaban latentes tantos recuerdos que me dejó estas apariciones de la Santísima Virgen María en la advocación la Dama Blanca de la Paz, que añoraba mucho estas apariciones. Deseaba volver a este lugar santo, pero una vez más la Santísima Virgen María demostró su ternura, y para acrecentar nuestra fe, ella se volvió a aparecer en mi país, Ecuador.
en Cajas, Cuenca, precisamente en la advocación María Madre Guardiana de la Fe. En una de estas apariciones, la Santísima Virgen María le confirmó a la vidente Patricia Talbot que ella se había aparecido en Peña Blanca y que eran verdaderas sus apariciones. Con todo esto, en mi corazón solamente ardía el deseo de hacer conocer estas apariciones de Peña Blanca y del Cajas. Cuando estábamos en plena construcción de este local comercial que antes había mencionado, comencé a comprar libros que hablaran de Jesús y de la Virgen María y comencé a obsequiarlos a los trabajadores que trabajan dicho local comercial. Los trabajadores, en poco tiempo después de leer estos libros, me manifestaron que sus vidas habían cambiado con dicha lectura. Una vez más, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi alma y a sugerirme que este local comercial lo transforme en una librería de tipo espiritual. A pesar de tener la oposición de mi familia, cambié este local comercial por una librería a la que pusimos por nombre Librería Espiritual. La inauguramos aprovechando la visita que hacía su santidad Juan Pablo II a Quito, Ecuador. Aunque al comienzo hubo poca respuesta a enriquecerse espiritualmente con los libros que habíamos importado, poco a poco el Señor fue manifestando su poder y misericordia, y al mismo tiempo el Espíritu Santo fue guiándonos cómo manejar esta librería. Al comienzo nos habíamos equivocado al distribuir libros de filosofía oriental mezclada con libros cristianos. Y la culminación de este proyecto de Dios se da cuando el Espíritu Santo nos ilumina para que dejemos los libros de filosofía oriental y que solo distribuyamos libros cristianos. Pero además nos dio la inspiración de crear una editorial propia a la que se dé importancia a la publicación que contenga los mensajes del Padre Eterno, de Jesús, del Espíritu Santo y de la Virgen María que estaban dando por el mundo. Han pasado más o menos 10 años que se puso esta editorial y nos hemos dado cuenta con el transcurrir del tiempo que el hombre busca a Dios, pero a ese Dios que le habla directamente a su corazón, dando a entender que el hombre está cansado de ideas teológicas humanas. Ahora lo que quiere el hombre es oír directamente la voz de Dios y de nuestra Madre Santísima a través de sus mensajeros, los videntes auténticos. Y con mucha humildad podemos decirles que este ideal del Espíritu Santo se ha hecho realidad, pues los libros que editamos han tenido gran acogida, sobre todo en el continente de la esperanza, como dice Juan Pablo II, desde México hasta la Patagonia. Ya el Señor, con su misericordia, se permitió dar un mensaje a una vidente de mucha credibilidad de Costa Rica, a quien le manifestó lo siguiente: del Ecuador saldrá la luz del mundo. Y no es por nuestra editorial, de por medio, pero es que los libros que Dios nos ha dado son realmente excepcionales. Los mensajes que contienen y que han sido dados por Dios y la Santísima Virgen María son mensajes de hondo contenido espiritual y que han servido para dar gloria a Dios y ser instrumentos para la conversión de las almas. Allí están, por ejemplo, los escritos de la Divina Voluntad de Luisa Picarreta, La verdadera vida en Dios, mensajes dados por Jesús Apástula, los mensajes de amor de Dios Padre a sus hijos, dados al doctor Viesca de México, cartas de cielo a una vidente de Costa Rica, los mismos mensajes de Peña Blanca que tanto bien ha hecho muchas almas en América, y de esto tiene mucho que ver don Álvaro Barros, quien me permitió distribuir sus extraordinarios libros, El grandioso proyecto del Padre, mensajes dados por Jesús a Sandro Gonoshi,
los mensajes de la guardiana de la fe a Patricia Talbot, los manuales de espiritualidad al vidente Lino Sevillano de Colombia, la ciudad mística de Dios a María de Ágreda, las obras de Ana Catalina Emich, los mensajes de Jesús de la Misericordia a Santa María Faustina Kowalska, los mensajes de amor y de dolor dados por Jesús a Julia en Nahu, Corea, y últimamente los grandes mensajes de la cruz gloriosa, testigos de la cruz, dados por Jesús a Magdalena y a JNSR, etc. Ahora nuestra organización se llama Fundación Jesús de la Divina Misericordia, Librería Espiritual. Y seguimos con anhelo y tratando de cumplir la promesa que hicimos en Peña Blanca, de ser misioneros para los últimos tiempos. Últimos tiempos que ya estamos viviendo con la firme esperanza que después de la gran tribulación vendrá Jesús a la tierra a reinar con la Santísima Virgen María, con los ángeles, con los santos y con nosotros, los que hayamos permanecido en gracia de Dios para disfrutar del milenio, y del cual nos habla el Apocalipsis, y con esto para dar cumplimiento a la oración del Padre Nuestro, que rezamos todos los días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que este testimonio que hemos manifestado y lo que Jesús hace en la obra de la Fundación Jesús de la Misericordia sea para dar gloria a Dios y para la salvación de las almas. Al despedirme, don Álvaro, le quiero enviar un fuerte abrazo y mi profundo agradecimiento por permitirme darle mi testimonio, y aprovecho la oportunidad también para darle gracias a Dios y a la Virgen María por todo lo que ellos han hecho en mi vida. Que Dios y la Santísima Virgen María, la Dama Blanca de la Paz, derrame abundantes bendiciones sobre su presencia, sus seres queridos y su apostolado. Ingeniero Fausto Galeano, Fundación Jesús de la Misericordia, Quito, Ecuador, 2 de mayo de 2003.